Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Es cansado, toma tiempo, emocional y físicamente es cansado. Hay días que terminamos y salimos con, no físicamente, pero sí con una presión en esta parte de atrás y decir, ¿qué es lo que pasa? Con un embotamiento, ¿debido a qué? Al procurar identificar qué es lo que pasa. Entonces, es importante identificar la situación. Segundo, pensando en este capítulo 2 de Ruth. Bien, un aspecto donde levanta tiene un rol que creemos que podría serles muy útil, es en el aspecto de educar y validar, lo que llamamos psicoeducación. Si bien es cierto, nuestro enfoque es fundamentalmente bíblico, hay algunos diagnósticos que la psicología hace que nos ofrecen perspectivas para decir, ok, ahora entendemos cómo funciona, como por ejemplo la codependencia. Ustedes vieron o vimos el famoso triángulo dramático propuesto por un estudioso, un psicólogo en los años 60. Él diagnosticó, esto es lo que pasa, y es una realidad. Ahora, la solución, el trato a estas cosas, ¿de dónde van a venir? Sino de las Escrituras y de aquel que provee justicia perfecta. ¿Cómo revertimos entonces desde las Escrituras tendencias y dinámicas codependientes? Bueno, en la tarde lo vamos a ver, porque queremos enfatizar en esas acciones que hacemos como iglesia, como red de apoyo, bien, que camina al lado de víctimas y también, por supuesto, de victimarios. Hablamos de que entonces tenemos que educarnos, la respuesta emocional, cognitiva y conductual que se está dando, bien, debe ser la adecuada y caminar junto con esta víctima. Levanta ofrece recursos de entrenamiento, por supuesto, de educación y de formación. Es importante saber qué es lo que pasa, bien, entender qué es lo que está pasando. Tercero, junto con el capítulo 3 de Ruth, delineamiento de las opciones. Se le va a ayudar a la víctima a identificar las posibles respuestas ante lo que sucede. Pero fíjense qué diferente venir con prejuicios y acusar y señalar, o hablaba ahora con una persona, que a veces eso es lo que nos pasa a los líderes, bien. Viene una persona recién abusada y le decimos, vea, a usted lo que le falta es fe y oración. Ore, tenga fe, vuelva a su esposo y va a ver. Y va a ver cómo le va, por supuesto. Porque va a pasar exactamente lo mismo. ¿Debemos orar? Claro que sí. ¿Debemos tener fe? Por supuesto que sí. ¿Debemos mandar a la víctima otra vez al lugar del abusador? Por supuesto que no. Entonces entendemos, vamos delineando esas formas de acción. Eso es muy importante, no sé si lo tienen en sus notas, pero eso es muy importante. A ella le toca decidir, pero es importante que se le asegure que decida lo que decida, se le seguirá atendiendo, seguiremos caminando con ella. Estas son las opciones. ¿Por qué? Porque una víctima viene de dinámicas acostumbrada a que le digan qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué hago? Divórciese. Ok, me divorcio. ¿Qué hago? Vuélvase. Sí, me vuelvo. ¿Qué hago? No haga nada. Bueno, no hago nada. Entonces nosotros, como una red que genera interdependencia, va a comenzar a enriquecer a la otra persona. Ok, identificamos qué es lo que está pasando, nos hemos educado, hay un conocimiento del tema. Estas son las opciones. ¿Qué vas a hacer? Y la tendencia va a ser, no, yo no sé, es que me da miedo. ¿Usted qué haría? Dígame. No, usted tiene que decidir. Usted va a escoger cuáles son los pasos que tiene que dar. Ahora, esos pasos que tiene que dar, vamos a ponernos al lado de esta persona y decir, ok, este es, ok, vamos. Y en ese vamos, probablemente van a haber errores y equivocaciones, pero la víctima va a estar acompañada, y soy enfático en esto, de una red de apoyo que genera interdependencia. La responsabilidad sigue siendo de ella. Las víctimas van a tender a seguir siendo víctimas y muchas veces las redes de apoyo se convierten en ¿qué? En salvadores. Aquí está, me llama mi aconsejado. Ok, me está preguntando qué es lo que tiene que hacer.
Mira, vos tenés que hacer esto y esto y esto. Y no hay esa reedificación de la identidad que tiene en Cristo. Por eso hablamos de que ya fue trasladada de las tinieblas a la luz. Tiene una identidad en Cristo que tenemos que ayudarle a que ella forme en su comunión con Dios. Pero si como red de apoyo fomentamos la codependencia como salvador o como perseguidores y comenzamos, ¿dónde estás? ¿Lo llamaste? No, dígale que no. O sea, ¿cómo va esta víctima a salir de su condición de víctima si la red de apoyo, que es clave para que resuelva sus asuntos, le fomenta asuntos de codependencia? Por eso la red de apoyo necesita entender y generar interdependencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Segura? Vamos. Y si me equivoco, no importa. Aquí estamos para seguir caminando con vos. Esa red de apoyo probablemente no tenga todas las respuestas, pero va a tener redes de apoyo aliadas en aspectos legales, aspectos médicos, aspectos de trabajo social, aspectos de consejería bíblica, aspectos de una u otra cosa. Esta red está ahí. Entonces, esta víctima va a ir recobrando su identidad. Ahora, el trabajo no termina ahí, sino que también, en el punto número 4, debe tratar los síntomas prevalecientes. Es muy probable que haya muchos asuntos entonces de depresión, de lamentos, de asuntos pendientes, como le llamamos nosotros, elementos donde esta persona necesita ser tratada. No es que simplemente salió y ya está. Aprendimos de que el proceso de una víctima de violencia doméstica, de adaptación a una iglesia, no es simple. No es simple. Sale de un contexto geográfico, es traído a otro, dejó todos sus raíces, asuntos atrás, es traído a otro lugar, y ya porque la pusimos en una iglesia, todo va a estar bien, ¿no? Hay muchos asuntos que debe seguir tratando, desde asuntos psicológicos hasta asuntos emocionales y espirituales. Es ahí donde la red de apoyo va a continuar tratando estos síntomas. Otra vez, con el énfasis elemental de generar interdependencia. ¿Cómo vemos esto? La narrativa de Ruth nos va a ayudar a recordar este proceso de cómo ir caminando con esta víctima. Van a haber elementos y casos donde tal vez personas sin la preparación adecuada, una formación de consejería psicológica u otros aspectos, no tienen la capacidad de poder tratar. Bien, por eso la red continúa generando ¿qué? Interdependencia. Mira, yo en este caso no te puedo ayudar. Yo no soy psicólogo, yo no soy médico, yo no soy abogado, yo no soy juez, yo no soy pastor, pero ¿qué tenemos? Tenemos. Vamos, me explico. Es el caminar. Por eso es que la narrativa nos enseña a nosotros, la iglesia, no profesionales de la salud mental, ni consejeros bíblicos titulados, sino a la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros en su congregación, entendiendo este modelo redentor de Ruth, puede decir, yo puedo ser un voz. Lo que Cristo hizo conmigo, de recibirme en altas condiciones de vulnerabilidad, reconocer mi condición de pecador y proveer la justicia que me traslada a las tinieblas a la luz, yo lo puedo aplicar en mi desarrollo ministerial delante del Señor y delante de la comunidad, de encontrar una víctima en cualquier nivel de violencia doméstica, evidentemente a unos más complejos que otros. Decir, voy a caminar contigo, voy a ser la red de apoyo que fomenta interdependencia. ¿Qué hago? Dígame qué hago porque yo no sé qué hacer. Tienes que aprender. ¿Pero cómo? Avanzando. Es que ocupo un aspecto legal. Bueno, nosotros como Levanta, ninguno es abogado, pero tenemos una persona que Dios proveyó, que nos dijo, ustedes me llaman y yo los atiendo y no les cobro. Excelente. Es un instrumento de Dios. Hay psicólogos que nos apoyan, vea, pasa esto, llamamos y nos atienden. Médicos, personas, hay personas a las cuales podemos llamar, mira, tenemos una persona, necesita una cama, ¿cuánto es? 50,000, ya te los paso. Esta persona no puede aconsejarla bíblicamente porque no está capacitada. Esta persona no es médico para ver qué le pasa con su cuerpo, no es pastor para pastorear, pero es fundamental que esta persona, en los recursos que Dios le dio, bien, pueda usarlos ¿para qué? Para que la iglesia sea un lugar segura. Entonces, estas personas, nosotros,
Podemos ser esta red interdependiente. Yo no tengo todo el dinero, yo no tengo todo el consejo, no tengo los tratamientos, no tengo el aspecto legal, no lo tengo. Dependo de otras personas. Hermano, ¿puedes ayudarme? Hermano, hermana, las iglesias, la gran mayoría de nuestras iglesias, cuenta con personas con muchos recursos, profesionales, materiales, de tiempo, que están sentados simplemente esperando para que alguien diga, ayudemos a esta causa. ¿Qué pasaría si a su iglesia llega una persona recién golpeada, una mujer víctima de violencia doméstica recién golpeada? ¿Cuál sería la respuesta de su iglesia? Yo sé cuál es la respuesta de mi iglesia, porque somos los pastores, nos toca a nosotros. Pero ¿cómo respondería su iglesia si mañana, antes de empezar el culto, llega una mujer con un ojo morado, un poco de sangre y 2 pequeños niños? ¿Cómo respondería su iglesia? ¿Estaría capacitada para responder? ¿O le diríamos, vea, vaya, venga después del culto? Bueno, no más tarde porque tenemos actividad y vamos a orar por usted. Vaya para su casa, sométase a su esposo, ore y luego hablamos. ¿Cómo responderían nuestras congregaciones? Por eso es que el modelo de Ruth es real, es práctico. ¿En quién? En la iglesia. Esta iglesia que va generando interdependencia. Me queda poco tiempo y quiero enfatizar algo que para mí es elemental, que es la tercera parte, que es la misión de Jesús en su encarnación. Salmos 46, y lo leo para nosotros, Salmos 46. Hay un texto maravilloso que cada vez que lo leo persiste en esta profundidad, bien por lo que implica, y se va a comparar con Hebreos capítulo 10 más adelante. El Salmo 46 al 8 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién habla aquí? El Señor Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Fíjense, versículo 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dijiste, sacrificio y ofrenda no quisiste. Salmo 46. Mas me preparaste cuerpo. En el Salmo habla, has abierto mis oídos. Señor, he escuchado. En Hebreos va a decir, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. En el 9, y diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para hacer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Jesús se encarnó, tomó forma humana para venir al mundo y darnos salvación. De otra manera, no hubiera sido posible. Él asume esa condición de vulnerabilidad, se identifica con los vulnerables y asume su rol como redentor para darnos esa redención que solamente tenemos en Él. Ahora, ¿qué fue eso de Isaías? Vamos a Lucas, por favor, capítulo 4, porque en Lucas capítulo 4 Jesús nos recuerda ese mismo texto de Isaías capítulo 61. En este capítulo 4 de Lucas, Jesús está está en Nazaret, su ciudad natal, está empezando su ministerio formal y es muy importante recordar pues lo que implican estos servicios. Cada día se leía en las sinagogas un texto y la persona que daba el texto, como dijéramos hoy la predicación,
traía el texto, traía el rollo y venían por orden, de una manera, llamémosla expositiva, venían por orden, cada texto. Jesús entra a Nazaret, a la sinagoga que está en Nazaret. Dice que, versículo 16, que ahí se había criado, que entró en la sinagoga, como era su costumbre. A él se le entregó por parte de este asistente el rollo del profeta Isaías, lo que menciona Salmos, lo que menciona Hebreos. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: oh casualidad, oh soberanía de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Lo que el salmista escribió, lo que el autor a los hebreos afirmó, en este momento Jesús dice: aquí está sucediendo. El Hijo de Dios se ha encarnado para traer salvación. ¿A quién vino a buscar Jesús? Él no vino para ser servido. Él vino para servir. ¿Y para qué más? Según Marcos 10:45, a dar su vida en rescate por muchos. Jesús va a usar aquí algunas palabras sumamente importantes, bien, que tenemos que destacar, están en sus hojas. Cuando Jesús habla de los pobres, y todo este contexto es muy importante, cuando Jesús habla de los pobres, no nos limitemos a la pobreza material. No vino a buscar a los pobres que no tienen dinero, porque nos buscó a usted y a mí, y tal vez no mucho, pero algo tenemos. Habla de una pobreza integral, completa. Cuando se menciona esta palabra en Isaías, pobres, Isaías 61, dice que la humanidad sin Cristo está abatida, e implica a alguien, y eso es una definición literal del diccionario, alguien que ha sido oprimido y atormentado, por eso están débiles, y sobre todo, y está aquí en la pantalla, no tienen la capacidad de ayudarse a sí mismos y tienen un bajo estado social. Mi hermano, te hago una pregunta. Una víctima en estado de indefensión aprendida, ¿tiene la capacidad de ayudarse a sí misma? Los que conocen el término de indefensión, han escuchado nuestro podcast, que se los recomiendo, no puede ayudarse a sí misma. Probablemente en ciertos aspectos usted y yo podamos ayudarnos a nosotros mismos. Una víctima de violencia doméstica en un estado de indefensión aprendida no puede ayudarse a sí misma. ¿Qué necesita? Una red de apoyo que genere interdependencia. Una red de apoyo que venga a buscar a esa pobreza espiritual por la cual ha sido como una oveja abatida y que no puede levantarse. Jesús vuelve a decir, citando Isaías, que Él viene a buscar a los quebrantados de corazón, los que han sido rotos y quebrados. Literalmente se traduce tanto del griego como el hebreo, destruir, aplastar, mutilar, en un aspecto físico. Ejercer contacto físico y de esa forma romper o hacer pedazos algo. ¿Cómo se encuentra el cuerpo de una víctima de violencia doméstica? ¿Cómo se encuentran sus emociones, su intelecto, sus relaciones, su ser integral, su pobreza integral? Se encuentra destruida, aplastada, mutilada, ha sido hecha pedazos. ¿Qué necesita? Necesita un redentor, necesita un voz que genere compasión, un redentor Cristo que redima de manera integral. Tercero, también Lucas e Isaías dicen que Jesús vino a publicar libertad y apertura a los cautivos y a los presos. Estos cautivos evidentemente son prisioneros, aquellos que han sido, y por favor lea esto porque lo copié y lo pegué del diccionario, un diccionario griego-español, sujetados bajo control por otros y han sido cosificados, mientras que los presos han sido atados junto a otros, confinados a prisión. ¿Saben que una de las condiciones de las víctimas de violencia doméstica es que son cosificadas? Para el abusador, su esposa o su pareja, bien,
es vista en una línea al igual que tiene una casa, un carro, una silla, un perro y una esposa. Son una cosa, son un objeto. Son prisioneras. Por eso entonces es que hablamos de que el Evangelio en su amplitud, no un evangelio corto, en su amplitud, por supuesto que nos redime eternamente y para siempre, pero también nos redime aquí y ahora, a través de un ministerio integral de las iglesias que predican esa predicación redentora, salvadora de la justicia de Cristo, pero que también obran en la justicia de Dios aquí y ahora. Si usted se pusiera a hacer un perfil de estas características, estaría haciendo un perfil de una víctima de violencia doméstica. Y según las Escrituras, Salmos, Hebreos y Lucas, la forma de acercarse a esas personas, ¿cómo es? Cuando la iglesia es una red de apoyo que genera interdependencia. Porque de otra manera, ¿saben qué va a pasar? Estas personas en estas condiciones van a buscar otros recursos muy bien intencionados, muy esforzados, con muchos recursos, pero carentes de la verdad escritural y probablemente basados solamente en filosofías humanas. Y estas filosofías humanas, Colosenses habla, estas huecas sutilezas, probablemente en lugar de enriquecer a esta víctima, la van a engañar con otras tendencias que no son la verdad revelada, sino buenos intentos, pero incompletos. Estas diferentes y tantísimos abordajes son insuficientes para que esta víctima sea restaurada en su identidad como persona y en Cristo. La iglesia, y cuando digo iglesia no hablo de los edificios, hablo de nosotros, tenemos algo, tenemos a alguien quien está capacitado para restaurar y restaurar bien. Por eso queda en nosotros, en nuestras manos, estos aspectos. Termino con un par de cosas. La misión es integral. Por favor, lea conmigo rápidamente Mateo capítulo 4, y ese texto me encanta y lo leo y lo releo constantemente. Mateo 4:23, hablando del ministerio de Jesús, dice que recorrió Jesús toda Galilea y hacía 3 cosas: enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. 3 palabras. Habla de pedagogía, habla del querizo, del discurso esencial del evangelio, y habla de sanar. Usted y yo no tenemos la capacidad para sanar físicamente a nadie. No tenemos un poder mágico, un don espiritual para decir sano, pum, listo. No lo tenemos. Pero esta sanidad se da en muchos otros aspectos muy importantes. Una sanidad relacional de la red que se pone al lado de esta víctima, decir, voy a caminar contigo. Y voy a caminar en tu proceso de sanidad, donde ahora sí los expertos van a traer esa salud que estás buscando. Una salud espiritual, psicológica, emocional, etc. Física, financiera. ¿Saben lo importante que es para una víctima de violencia doméstica? La enseñanza en asuntos financieros. ¿Cómo hago un presupuesto? ¿Cómo comienzo un emprendimiento? ¿Cómo consigo un trabajo? Y la iglesia es el lugar, por los principios de mayordomía bíblica que tenemos, ideal para que la persona diga, ahora entiendo cómo ser una persona, una mujer independiente. Y esto va a formar su identidad en Cristo. Ahora sé cómo trabajar. Ahora sé cómo manejar mi dinero. Ahora sé cómo gestionar mis emociones. Ahora sé cómo vivir. ¿Todo esto en qué? ¿En filosofías huecas y humanistas? No, en Cristo. ¿Proveniente de quién? Por medio de una red de apoyo que genera interdependencia llamada iglesia. Cuando la iglesia está al lado de esas víctimas, aún enseñándoles cómo hacer un presupuesto, está contribuyendo en esta anticipación del reino de Dios. Segundo, los vulnerables. Simplemente cito Santiago 1:27, que dice que la verdadera religión es esta. ¿Se acuerdan? Guardarse del mundo sin mancha, visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿A quiénes? A los vulnerables, a los que no tienen. Qué fácil es, y Jesús lo dijo, qué fácil es invitar a una cena a quien mañana me va a invitar a mí a cenar. Qué fácil que es. Te invito a comer hoy, ok, y mañana vos me invitás, muy bien. Pero qué difícil es invitar a comer a alguien
que no tiene cómo recompensarme. Y Jesús fue enfático: a ellos inviten, con ellos caminen, porque ellos no tienen nada que darte a cambio. Ahí está la verdadera religión. Pero cuando le damos a alguien para que después yo sé que voy a recibir de otra manera, qué fácil que es eso. Y qué falsa religión que es esa. La verdadera religión es: me guardo del mundo, bien, sin mancharme, y atiendo a quienes, a los vulnerables. No puedo, voy a leer Éxodo 22 rápidamente. Éxodo 22, 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Ha sido más claro? Si no logramos entender el llamado a estas personas en estos estados de vulnerabilidad. Y finalmente, como un anticipo, vamos a hablar después de este triángulo dramático, pero le vamos a dar vuelta. Vamos a ver cómo la Biblia nos habla, no de un triángulo dramático, que ya Erwin lo explicó perfectamente bien, de un triángulo de la vida. ¿Cómo se ve la vida entonces a través de estos conceptos? Tienen en sus hojas, y por favor me gustaría que leyeran conmigo rápidamente, la página número, creo que 5 o 6, habla sobre las características o cómo ayuda una red de apoyo. Leo algunos principios con ustedes. ¿Cómo generamos codependencia e interdependencia? Número 1, inicia desde una concientización en contra de la violencia doméstica, flagelo que ha llegado a ser asunto de salud pública. La violencia doméstica es un asunto de salud pública. Número 2, una red de apoyo no requiere capacitación técnica o profesional especializada, sino simplemente: aquí estoy. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos. Tercero, debe entender compasivamente el estado de ambivalencia de la víctima, quien por un lado busca alejarse de los episodios de violencia y por otro lado quiere continuar con la relación. Hay que entender esto. ¿Es comprensible? No lo es. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo, pero tenemos que entenderlo, porque es aprender cómo funciona una víctima. Cuarto, una red de apoyo no tiene la facultad de autoprotegerse con justicia propia. La red de apoyo no puede decirle: vea, vamos entre 4, buscamos al abusador y le enseñamos. Ganas faltan, ganas sobran, pero no es la forma. Dios ha provisto, según Romanos 13 y Timoteo, el recurso de la ley. Y es un instrumento de Dios, y Pablo enseña que no en vano llevan la espada. Es el recurso provisto por Dios. Siguiente. 5, gracias. Involucrarse no significa asumir la responsabilidad. No significa hacer esto. Sino, bien, que esta solamente compete a la víctima. Ella tomará sus decisiones y aprenderá de ellas. Ella es la que debe reunir evidencias de su maltrato y darle un nuevo significado a su relación. De aquí aprenderá cómo responder. Número 6, la red de apoyo entenderá que Dios no quiere el divorcio, sino la restauración de la relación. Incentivará a la víctima a un estado de firmeza amorosa, es decir, no permitirse sufrir más maltratos por aceptar el remordimiento del agresor, bien, por lo cual se mantiene el ciclo de la violencia. Sin embargo, si el agresor no quiere cambiar, es decir, buscar ayuda especializada, la red de apoyo desarrollará junto a la sobreviviente una estrategia de sometimiento bajo una sana autonomía y así continuar con la vida. El tema del divorcio es muy complicado y no lo vamos a hablar aquí ahora porque es muy complejo. Hay un libro que tienen atrás, Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio, excelente libro, son un montón de preguntas que son respondidas y aún mejor tenemos un podcast de ese libro, ¿verdad? Donde ya lo leímos por ustedes y lo comentamos, pero hablamos sobre el asunto porque es un tema muy, muy, muy complejo que tenemos que saber abordar para no herir ni tampoco ir en contra de los principios bíblicos. ¿Qué queda? Queda un llamado, hermanos, a que la iglesia, y cuando digo iglesia, por favor, no ponga en su mente el edificio al cual usted va todos los domingos, a ese templo. Ve a su alrededor, esto
es la iglesia. Estos somos nosotros, esta es la iglesia. Queda que la iglesia, usted y yo, comencemos y procuremos hacer, voy a usar una palabra que después me van a entender, ser enlaces de cómo yo puedo ser una persona que gestiona, que denuncia, que acompaña a víctimas y victimarios y a sus niños de violencia doméstica. Porque si nosotros no lo hacemos, una de dos: o quedan sin atender en manos de un abusador, o número dos, quedan en acompañamientos no saludables que probablemente van a llevar a revictimizar aún más a estas personas. ¿Quién tiene la opción? Nosotros. ¿Lo vamos a hacer? Es un paso difícil, muy complejo y lleno de problemas, pero indispensable. ¿Para qué? Para continuar esa obra que Jesús empezó en Lucas 4 y que se extiende hasta la eternidad. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.